Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Cuando hablamos de posesiones demoníacas, un demonio se apodera de su cuerpo para hacer fechorías y maldades. Siempre va a ser una lucha entre la ciencia y la religión. ¿Qué dice la ciencia? Entre el bien y el mal, Entre ¿no? el bien y el mal. Tenemos el caso de un niño de 13 años que fue poseído y que su historia inspiró al exorcista. Este chavo pues se llevaba muy bien con su tía Tilly, que era ocultista, y le enseñó y le dijo, mira, la ouija para comunicarnos con los espíritus del más allá. ¿Qué quieres de Navidad, Una hijito? ouija. Una ouija. Quiero hablar con mi abuelito. ¿Tú alguna vez lo jugaste? ¿Sí? Bueno, todos los que jugaron ¿Siguen vivos? siguen vivos. No. 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 Y 13 han muerto de enfermedades, fíjate. Yo recomiendo que se haga un exorcismo. El arzobispo le dijo, ok, está bien, pero tú lo vas a hacer. Peggy, la mamá, es despertada a gritos por sus dos hijas. Ellas le dicen que sus camas estaban temblando. Bueno, y Janet, ¿por qué no te puede ver? Y le dijo, porque soy un fantasma. Tuve una hemorragia y me quedé dormido. Y morí en esa silla de la planta baja. ¿Qué pasaría si en tu casa se comenzaran a mover todos los objetos? Pero además, empezar a saber que dentro de la persona que tú conoces, que confías y que has visto crecer, comienzan a haber cambios físicos. Y este es el tema de las posesiones demoníacas. Bienvenidos a Te Cuento los Misterios. Hola, Svein, ¿cómo estás? Hola, Vilma, yo muy bien. ¿Tú cómo estás? Pues yo estoy muy contenta por lo que hemos estado haciendo, pero además, pues decirle un poco a las personas que esta es una sección de Te Cuento los Misterios, que sería el hermanito de Relatos del Misterio. El hermanito menor. El hermanito menor. Ya ves que también nos ponen que somos el hermanito menor de Relatos del Forenses. O sea, ¿también? digamos que sería Relatos del Forense, el hermano mayor, Relatos del Misterio, el de en medio. Exacto. Y Te Cuento los Misterios. El chiquitín. Sí, claro. Entonces, este es un espacio más relajado, tú eres más relajado, Jorge es más recto, más cuadradito, ¿no? Pero aquí podemos hablar de situaciones que no tienen que creerlas. Hay cosas que yo tampoco creo, que tú tampoco crees, pero que sí son situaciones más divertidas para relajarnos un poquito más. Sí, que las discutimos, ¿no? Que a final de cuentas discutimos un poco y aquí es válido que quienes crean y quienes no. Aquí ponemos sobre la mesa estos temas que muchos de los temas que traemos tampoco son inventados. Tratamos de traer los temas como más documentados, donde hay más información para que ustedes hagan su propio juicio, para que los misteriosos saquen sus propias conclusiones de estos temas. Y pues como bien lo dijiste, hoy te cuento los misterios de las posesiones demoníacas y vamos a hablar de 3 historias que fueron tan documentadas y tan misteriosas y demoníacas que inspiraron a varias películas. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Y pues bueno, si te parece, vamos a entrar en materia. Cuando hablamos de posesiones demoníacas, pues todo mundo ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? De que algún demonio o el diablo tiene contacto con una persona y se apodera de su cuerpo para hacer fechorías y maldades. Y entendiendo que existe Dios, pues existe su contraparte, ¿no? Que es el diablo. Entonces, si crees en esto, pues tendrías que creer que existe su contraparte, que es el diablo. Y por eso es como muy atrayente este tema y también muy común. Aunque últimamente, con el avance, yo creo, de la psicología y de la psiquiatría, sería, ¿no? Se han como desestimado muchos casos que luego eran algún trastorno psicológico que se le atribuía a algo demoníaco o algo paranormal, cuando en realidad no es así. Hoy en día ya hay más estudios y pues si ya se hacen todos los estudios pertinentes para ver si no hay algún tema ahí con el cerebro o con la mente, pues ya podemos hablar de una posesión demoníaca. Pero bueno, digamos que esta siempre va a ser una lucha entre la ciencia y la religión. ¿Qué dice la ciencia? Entre el bien y el mal, Entre ¿no? el bien y el mal. Y pues bueno, en el número 3 tenemos el caso de Roland Doe, o ahora conocido como Roland Edwin Hunkeler, que fue un niño de 13 años que fue poseído y que su historia llegó a manos de un escritor
el cual escribió una novela que se llamó El Exorcista. Y que posteriormente... ¿Eso es real? Es real. Digamos que o sea, existió. Esta es la historia que inspiró El Exorcista. Digamos, como un poquito de contexto, la historia de Roland fue conocida por el escritor de la novela del Exorcista, por William Peter Blatty, que fue quien escribió esta novela y que posteriormente fue dirigida en 1973 por William Friedkin. Pues, ¿quién fue Roland Doe? Pues él fue un niño que nació en 1935 y creció en una familia de clase media en Cottage City. Y era un chavo, digamos, un poco hiperactivo, un poco aislado, que no tenía muchos amigos, pero que cuando empezó a la adolescencia, es decir, cuando tenía sus 13 años, era muy cercano a una tía que se llamaba la tía Tilly. Esta tía era una mujer que se dedicaba al ocultismo, es decir, hacía como este tipo de pues, ¿cómo podríamos llamarle? Ya tuvimos un ocultista. Sí, ándale, como este tipo de rituales, ¿no? Y ella le enseñó, es que aquí va a ir el origen de todas las desgracias de estos personajes. Pero bueno, ella le enseñó cómo comunicarse con los seres del más allá, con los espíritus del más allá, usando la ouija. ¿Ves por qué no hay que dejar a los chamaquitos al cuidado de los tíos? Porque luego les enseñan cosas raras. Así es. Bueno, luego te voy a hacer una pregunta referente a la ouija. Pero bueno, el chiste es que este chavo pues se llevaba muy bien con su tía Tilly, que era ocultista, y le enseñó y le dijo, mira, la ouija para comunicarnos con los espíritus del más allá. Para quienes no sepan qué es la ouija, que me imagino que la mayoría de los misteriosos saben, pues es una tabla que contiene las letras del abecedario, tiene la palabra sí y no, y abajo creo que trae números, y trae creo que la palabra goodbye, ¿no? Para despedirte. Y la idea de la ouija es que en este tablero, con la ayuda de ¿cómo podemos llamarle? De una pieza como un triangulito, tú haces preguntas, o sea, inicias... Como transportador, algo así. Es como un transportador. Inicias como tu sesión y empiezas a comunicarte con los espíritus. Ándale. Y entonces, de acuerdo a lo que preguntes, pues esto se va moviendo y vas armando palabras o dependiendo de lo que le preguntes, ¿no? Lo importante de este juego, lo que se dice de este juego, es que pues debes tener cuidado y también debes de cerrarlo o debes de culminarlo, no lo debes de dejarlo a medias porque pues es un portal que permite que espíritus del más allá o demonios pues se vengan a este mundo o se empiecen te sigan a ti, ¿no? Con esta idea de quedarse con tu alma. Y pues creo que eso fue lo que pasó con Roland. Oye, ¿y tú sabes por qué se llama ouija? No, a ver. Fíjate que era un alemán y un francés, aquellos que empezaron a hacer, que de hecho se venden las jugueterías. Sí, es un juego de mesa. Exacto, es un juego imagínate, es un juego de mesa. Mi juguete, mi alegría. Mi alegría. ¿Qué quieres de Navidad, una hijito? Ouija. Una ouija. Quiero hablar con mi abuelito. ¿Tú alguna vez lo jugaste? La verdad, yo no, pero tú. ¿Verdad? Sí, pero cuando tenía yo creo como 10 o 11 años. ¿Y qué? ¿Con quién jugaste? Con, obvio, mis amiguitos de la escuela, pero algo feo es que el hermano de uno de estos amiguitos de la escuela acababa de fallecer. Ok. Y se nos hizo muy gracioso empezar de, hermano de tal, si estás aquí, no sé qué. Yo no sé si es energía, qué es lo que sucede, pero esa cosa sí se mueve. Sí se movió. No, sí se mueve y no la estás jalando. Por eso, yo no sé qué sea, no puedo decir ni que exista ni que no exista. Lo que sí te puedo decir es de que sí se mueve. Y haz de cuenta que cuando empezaron a preguntar ya cosas como más turbionas, ¿no? De si hay alguien aquí. Las luces, no te voy a decir que se fueron, pero sí como que medio parpadearon. Igual y fue obviamente la coincidencia de la pregunta, pero a los 10 años... Mucha coincidencia. Sí nos apanicó. Y esa fue la única vez que jugué. ¿Y lo terminaron? Obviamente no, salimos corriendo todos como locos. Que creo que es justo lo que no se debe. No se debe hacer, Vilma. Yo que tú investigo a ver. No, ya. O si alguno de todos los que jugaron... ¿Siguen vivos? ¿Siguen vivos? No. ¿No? No. Y 3 de enfermedades, fíjate. ¿Cuántos eran?
Éramos como 6, yo creo. Y de esos 6... 3 ya no están. 3 ya no Ahorita que están. estoy pensando. ¿Ves por qué no me caes bien? No, yo nada Porque más nada digo, me metes yo cosas en la solo cabeza, lo pongo Chihuahua. sobre la mesa. Pero bueno. Entonces te decía rápido que qué significaba lo de Ouija. Y era, es que es oui, de sí en francés, y ya es en alemán. Sí. Ok. Entonces en realidad sería sí. Juguemos al sí. Ajá, por eso Ajá. el Ouija. ¿No? Y Vamos de a ahí la brevario nació, cultural. ellos lo inventaron y todo. Pues sí, porque creo que fue de hecho, como dices tú, un juego de mesa que se lo vendieron a las jugueterías y bueno, hace poco vi que había una Ouija de Barbie. ¿En serio? Te lo juro. Pues es búscalo que en sé lo que internet. quiere hacer. Exacto. Pues sí. ¿Quieres ser brujo? Adelante. ¿Quieres ser espiritista? También. Pero así es Rosita y la cosa esa Rosita. Con espíritus rosas. O sea, ¿con quién te vas a comunicar? Yo creo, ¿verdad? Pero entonces, originalmente así lo plantearon. ¿Para jugueterías? Para Era un juego, comunicarte ¿sí? con los espíritus del más allá. Imagínate. Órale, qué fuerte. Pues bueno. Bueno, ¿y tú has jugado? No, yo no. Pero a mí sí, mira, yo soy bien que me ¿Sacatón? encantan estos temas y todo, pero la Ouija nunca lo jugaría. ¿Por? Y ya he tenido amigos así de que dicen, juguemos. Y yo no, con eso es porque he visto muchas películas de terror. Y sé en qué termina todo esto. Entonces, Nunca termina sí, bien. no. O sea, digo, ¿para qué le juego? Mejor así estoy bien. O sea, conozco las historias. Y sí he sabido de historias de personas que lo han jugado. Digo, medio light, que los han asustado, no que se los lleven al más allá, pero que sí pasa algo. Entonces yo prefiero no jugarle a eso. Pero ahorita que estás hablando y vas a empezar a hablar con lo del exorcista, que además hay muchas historias alrededor de esto, voy a decir algo que espero no, como dicen, no me funen de internet de por vida. Ujú. Pero cuando yo escucho esto de las posesiones del demonio, me pregunto, ¿por qué lo bueno o los santos o el Dios no posee? Si posee el mal, ¿por qué el bien no? Pues yo creo que ahí, pues es que creo que el demonio busca como quizás la experiencia humana y algo como más celestial es como no lo necesito. No Y sé. Dios y los demonios no han sido humanos, ¿verdad? O también puede ser que también pasa mucho que cuando el diablo hace esto, se dice que es una manera de retar a Dios. O sea, como ok. de decir, mira, ¿qué puedo hacer? Por Con eso es como tus que, hijos. ajá, con tus hijos. Es una manera pues sí, Retarlo. de retarlo. Entonces, por eso hace me esto. gusta, ok. Está bien. Pero bueno, regresando a la historia de Roland, resulta que el 15 de enero de 1949, cuando él ya tenía 13 años, su mamá empezó a escuchar ruidos como arañazos en las paredes. Es decir, después de esta idea que tuvo con la tía de vamos a comunicarnos con los seres del más allá, empezaron a ocurrir cosas raras en su casa. Lo primero que ocurrió es que la mamá reporta que este 15 de enero empezó a escuchar como arañazos en las paredes. Y recordemos que las casas de Estados Unidos pues son de madera, ¿no? Escuchaba estos arañazos y la señora dijo, no, pues han de ser ratas. Y ya, fue a buscar al exterminador Polillas. y pues registraron y todo. Le dijeron, no, señora, pues ratas no hay. Y fue descartado. Entonces la señora dijo, bueno, ok. Y trató de continuar con su vida, pero no sabían que era el principio de su desgracia. Resulta que el 26 de enero de ese mismo año muere la tía Tilly. La santa tía Tilly. La santa tía Tilly muere. Y entonces este chavo, pues como era muy cercano a ella... Ya se podía comunicar con ella. Ya se podía comunicar con ella y también resintió mucho la pérdida de su tía. Entonces empezó a cambiar un poco más y a partir de ahí, de la muerte de la tía, empiezan a escuchar ruidos en la habitación de Roland. Empezaron a escuchar ruidos que lo atormentaban. Entonces empezaron a atribuirle que se debía a la tía. Dijeron, no, pues ha de ser el espíritu de la tía que viene aquí a molestarlo o así como de que quiere comunicarse con él. No le tomaron tanta importancia hasta que fueron escalando. O sea, los hechos empezaron a escalar cada vez más. Por ejemplo, todas las noches en la casa escuchaban que algunas cosas se movían o que las sillas se arrastraban o que los platos de la cocina se caían, se rompían. Entonces la mamá de verdad ya estaba empezando a preocuparse y asustarse. Un día, una de esas noches, cuando Roland se fue a dormir a su cama,
él empezó a gritar desde su cuarto y empezó a llamar a su familia porque su cama empezó a sacudirse. Tal cual, así como en la película. ¿Recuerdan en la película El Exorcista que hay una escena Don así? Regan, ajá. Empezó a sacudirse la cama y pues no pudieron entender qué fue lo que pasó. Y a partir de entonces, estos hechos empezaron a ser constantes. Los ruidos en su habitación, el que sentía que su cama se movía. Y ya para esto, pues la mamá ya estaba empezando a sospechar que esto pues no era de Dios. Normal. Sí, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Resulta que el espíritu no solo estaba en la casa, sino que lo seguía. Porque las cosas raras también empezaron a ocurrir en su escuela. O sea, cuando Roland iba a la escuela, pasaban cosas raras. O sea, una ocasión contaron que estando él sentado, uno de sus libros salió disparado. Y que también una de esas ocasiones, su pupitre también se empezó a sacudir. No sé qué traía este fantasma o demonio con las sacudidas. Con las sacudidas, pero con todo los temblores. sacudía. Entonces, por esta situación y que lo empezaron a molestar en la escuela, él dejó de ir a la escuela. Ay, pobrecito. Porque pues de alguna manera le estaba afectando esto. Los papás, preocupados por esta situación, lo llevan al médico. O sea, que lo empiecen a analizar, que empiecen a ver cómo está. Lo llevaron con un psicólogo, posteriormente lo llevaron con un psiquiatra, pero no encontraron nada. O sea, no encontraron absolutamente nada. Los papás, obviamente, imagínate, que se mueven las cosas en la cocina, en la casa, se sacude la cama, esta cosa lo está persiguiendo en la escuela, dijeron, pues ya no es normal. Y los médicos les dijeron, no, pues él no lo está de alguna manera inventando o no está mal. Sí, pues lo están viendo. Ajá, no está mal de sus facultades que lo está inventando. Entonces ellos dicen, ok, ya probamos con lo médico, ahora vámonos con el pastor. Y se fueron con el pastor de su iglesia, con el pastor Luther Miles Schultz. Él fue el pastor que los recibió, que era el pastor de su iglesia, y platicaron con él y le empezaron a contar todo esto. Y él, pues dijo, a ver, esto seguramente puede ser un poltergeist. Tú sabes que porque se movían las cosas. ¿Tú sabes que es un poltergeist? Pues más o menos. Pues el poltergeist se dice que es como un espíritu o energía que toma posesión de objetos o los mueve. O sea, de alguna manera como que es un ente travieso que está en tu casa. Un chascar, algo así como lo que aquí pensamos que son los duendes. Sería el equivalente al poltergeist, los ¿no? Cheneques, ¿cómo se llaman? Entonces, que era como un fantasma. Okay. Y él dijo, nada más que hay una condición de los poltergeist. Los poltergeist están como arraigados a una casa o a un objeto. Entonces, pues estas cosas no persiguen. O sea, no se salen de tu casa. Mudan. No se mudan contigo. Entonces dijo, vamos a hacer una prueba. Y lo que hizo este pastor es invitar a Roland a su casa. Le dijo, no, pues ven a mi casa y esta cosa no te tendría por qué seguir aquí. Entonces ya puso una habitación, puso 2 camas y cada uno se acostó en una y dijo, bueno, vamos a ver qué pasa esta noche, ¿no? Y cuentan que a medianoche, cuando estaban durmiendo, otra vez la cama de Roland se empezó a sacudir. Y el pastor dijo... Bye bye. Sí, no, el pastor ahí dijo, esto está como que, bueno, vamos a creer que esto no pasó. A ver, Roland, vente, muévete, acuéstate en este sillón. Y lo acuesta en el sillón y como a la media hora de que intentaban dormir, otra vez lo empiezan a mover. No manches. Dice el pastor. Yo no sé por qué el pastor dudó tanto. Yo desde la primera, sí, ya una de dos, corriendo. O lo saco de mi casa o digo, exacto. No, sí, tú ya estás poseído. Sí, exacto. Bye. Papás tienen razón y es más, me mudo. Sí, y te suscribo con el que sigue, ¿no? Bueno, entonces dijo, ok, probablemente, no sé qué explicaciones daba este pastor, pero dijo, ok, bueno, vente a dormir aquí en el piso. Ya en el piso no puede pasar nada. En el piso no se tiene que mover ni la cama ni el sillón. Y le puso su colchita en el piso Roland. Y que se durmiera. Y el padre, pues el pastor se durmió en la cama. Y mientras intentaban dormir, Roland lo jalan debajo de la cama y lo golpean contra la cama. No es cierto. Te lo juro. Pues al menos eso dice la historia. O sea, para que volviera a ver el papá. Para que volviera, pues, el pastor a creer.
Después de esto, el pastor dijo, no, pues me queda súper claro que esto no es un poltergeist, esto es algo más peligroso, esto sí ya es un demonio, seguramente. Que lo está agrediendo, además, el que te ¿no? está agrediendo, tenemos que pensar qué vamos a hacer. Resulta que cuando Roland lo regresan a su casa, al otro día aparecieron tres arañazos en el pecho. Y fue ahí cuando el pastor les dijo, ¿saben qué? No, esto sí ya se sale de mis funciones. Yo les recomiendo que mejor busquen a un sacerdote católico. Y ahí le pasó la batuta a otro. O sea, este no era, era pastor, ¿verdad? Ajá, No cura. era pastor. Entonces le dijo, no, pues váyanse con un sacerdote católico que ellos te manejan estas cosas de los demonios y los exorcismos, a ver qué les dice él que pueden hacer. Y bueno, ahí van los papás y van a buscar a un sacerdote. Cuando conocen al sacerdote, pues Roland reacciona mal, o sea, tiene una actitud muy... ¿Como agresiva? agresiva, violenta con el sacerdote, y el sacerdote pues se convence que hay algo más aquí, aparte de todo lo que ya les habían contado. Pero es que aparte de lo que estás diciendo, él no tuvo chance de reacciones porque el pastor lo llevó a su casa, no a su templo. Ujú. Sí, lo llevó a su casa porque quería comprobar que si era un poltergeist Pero o no. aquí ya estaban en un templo con imágenes y todo, ¿no? Sí, entonces el padre al darse cuenta de esto dijo, no, pues este chavo sí tiene algo más fuerte. Y ya va con el arzobispo, y le dice, pues yo creo que necesitamos practicarle un exorcismo y le quiero pedir permiso para eso. Y le dijo, no, pues espérate, porque esto no es, o sea, no como que yo te diga, sí, ahorita, y lo haces, y lo haces mañana. ¿no? Y aparte tienen que meter documentos y todo eso. Pruebas, hay un como proceso protocolo. largo. Ajá, como protocolo, porque la iglesia no es como que diga, sí, cualquiera lo puede hacer. Okay. Entonces, mientras esto pasa, mientras pedían este permiso, por así decirlo, se llevan a Roland a un hospital en Georgetown, ahí en Washington, y lo internan. Y va primero este padre, el primero que le presentaron, y dijo, bueno, mientras pasa esto, voy en las noches y rezo con él para que pues como que esté más en paz y esta cosa ya no lo esté atormentando. Pero como estaba muy agresivo, dijo el padre, no, pues amárrenlo. Amárrenlo en lo que yo leo. Pobre Roland, lo mandan al piso. Sí, le dieron una rastriza. Bueno, o sea... Y falta. Eso era el principio de su desgracia. Entonces lo amarran a la cama y dijo el padre, pues para que esté no tranquilo. Se mueva. Y lo amarraron y el padre empezó a leerle unos pasajes de la Biblia, y mientras eso pasaba, pues Roland, que se suelta de una mano, agarra un resorte de la cama y ataca al padre. Le atacó todo el brazo. O sea, le hizo una herida enorme que le tuvieron que poner varios puntos, y el padre dijo, ¿saben qué? Conmigo ya no cuenten. Sí, ya estuvo. Sea, quedó súper asustado de lo que vio y dijo, conmigo ya no cuenten, mejor... Pero era un niño, Roland, ¿no? Tenía 13 años. Y tenía una fuerza brutal. Después de esto, pues el padre en lo que dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Resulta, esto sí no entendí por qué pasó. ¿El padre papá o el padre cura? El padre cura. Le vamos a decir cura para que no haya ningún inconveniente ni se pierdan en la historia. Resulta que mientras el cura resolvía qué iban a hacer, apareció la palabra Luis en el pecho de Roland como una herida, digamos. ¿De adentro hacia afuera? Se empezó a dibujar. Entonces... ellos entendieron que esta palabra Luis, o sea, como en inglés, L-O-U-I-S, dijeron, pues esta debe ser una señal, seguramente debemos de ir allá, dijeron los papás. No sé cómo llegaron a esa conclusión, pero llegaron a esa conclusión. Entonces, ¿A San Luis o qué? Sí, se fueron a San Luis, Missouri, se fueron para allá. Pues así como yo llegué a la conclusión de que tenían que ir para allá. Pues seguramente, pero ¿qué tal hubieran dicho? Manches. A lo mejor el demonio se llama Luis. Ándale, a lo mejor. Pero el chiste es que se fueron para allá y dijeron, ¿tenemos familia allá? Pues vámonos, vámonos para allá. Es que de ahí era la tía Tilly. No, la tía Tilly vivía en el mismo pueblo que ellos. Ok. Entonces se fueron a otro lado. Y resulta que el 8 de marzo de 1949 ya llegaron a San Luis.
Y ahí el demonio empieza a atacar de nuevo. En esa nueva casa no le dio tregua. Todas las noches pasaban cosas raras en esa casa, gritos de Roland de que no soportaba el dolor que sentía en el cuerpo, movimientos de la cama, ruidos en las paredes. O sea, pasaba de todo. Aparte que siempre una de las características es que podría estar muy tranquilo en el día, como si nada, y en la noche se ponía como fiera. Qué horror. ¿Y no tenía hermanos? Según lo que yo encontré, Era no solo tenía Roland. hermanos, pero igual y los misteriosos que nos digan Sí, si había saben, más familia. si había más familia. Entonces, cuando ya están en esta casa, pues como estaban con los tíos, había una prima que conocía a otro sacerdote, el sacerdote Raymond Bishop. Y la prima, pues al ver esta situación, fue con el sacerdote y le dijo, pues mi primo está pasando por esto, está sucediendo esto en mi casa y yo creo que él está poseído o hay algo malo que lo está persiguiendo. Entonces el padre Raymond dice, pues lo voy a ir a visitar y decide ir en compañía de otro padre, que es el padre Bowdern, que es digamos, el protagonista de esta historia o el que se va a enfrentar realmente contra el demonio de Roland. Como en El Exorcista. Como en El Exorcista. Ok. El padre Raymond va en compañía del padre William Bowdern, que era un padre más experimentado, que ya había tenido casos de exorcismos, y lo van a visitar. Dicen, ok, vamos a ir a la casa de Roland a visitarlo. Y cuando llegan, aplicaron, pues no llegaron, digamos, directamente, le vamos a hacer un exorcismo, pues primero vamos a ir a conocerlo, vamos a ver qué show. Y platicando con él, y ya le pidieron que se fuera a la cama, que se acostara y que iban a rezar con él, pues digamos que todo estuvo normal. O sea, rezaron, Roland estuvo muy tranquilo. Y cuando los sacerdotes se retiraron de la casa, Roland empezó otra vez con su desmadre. Es como cuando llevas el coche al mecánico, ¿no? Que suena todo el camino y lo prueba el mecánico y ya no suena. Ándale. Te vas y vuelve a sonar. O es como con tus hijos o sobrinos, ¿no? De que te hacen alguna payasada y a ver, muéstrale a tu tía. Y cuando le quieren mostrar a la tía ya no quiere. Ya. Sí, así. Sí, entonces lo mismo con Roland. Los papás seguramente estaban como, no, espérense, ahorita van a ver lo que hace. ¿Van a ver? Y Roland así no, pues yo soy tranquilo. Cuando se fueron, hizo su desmadre. Entonces ya les vuelven a hablar a los sacerdotes, regresan y ya se dan cuenta de todo. ¿Qué pasó cuando ellos regresaron? Escucharon ruidos muy fuertes en la habitación y resulta que un librero se movió e intentaba tapar la puerta. Entonces ahí los sacerdotes dijeron, pues sí. O sea, ya está más que comprobado que este amigo está poseído. Hay algo que lo está acechando. Entonces justo ahí el sacerdote, sobre todo el sacerdote Bowdern, dijo, pues hay que hacerlo. Sin embargo, él no se había topado con un caso tan fuerte. Entonces, no quería hacerlo del todo. Le escribió al arzobispo y le dijo, mira, está pasando esto, esta situación está muy difícil. Yo recomiendo que se haga un exorcismo. Pero como diciendo, yo recomiendo, pero que alguien más lo haga. Ok. Y el arzobispo le dijo, ok, está bien, pero tú lo vas a hacer. Porosicón. Sí, y ya Bowdern dijo, no, pues bueno, lo voy a hacer. Entonces el sacerdote Bowdern consulta el ritual romano. El ritual romano se supone que es un manual del siglo XVII para seguir las reglas del exorcismo. Porque incluso las fases de los exorcismos depende del nivel de infestación, vamos a llamarlo así, que tenga el personaje. No sé si tú habías escuchado que hay como niveles. No. Así como hay niveles de contactos con los alienígenas, hay niveles en las posesiones demoníacas. Primer, segundo, tercer contacto. Ajá. Ok. Entonces, digamos que hay 4 niveles. El primer nivel le llaman infestación demoníaca. Y este primer nivel es que un animal u objeto esté siendo acechado por un demonio. Es decir, si alguno está sobre un objeto, puede ser sobre un muñeco o puede ser sobre tu mascota, tu gato, tu perro, algo así. Digamos que ese es el nivel 1. El nivel 2 le llaman vejación demoníaca. Y aquí es cuando experimentas ataques físicos de un demonio, es decir, que sufres rasguños o moretones. Que ya lo había sufrido. Ajá, que ya lo había sufrido, que te golpean, ¿no?
El nivel número 3 le llaman obsesión demoníaca, que son ataques mentales, que puede ser que no está dentro de ti, pero que de alguna manera te está martirizando, te está acechando a nivel mental. Puede ser que escuches voces, que te está acechando, pero no está aún en tu cuerpo. Como el de la película esta del diablo me obligó a hacerlo o algo así. Que oía voces y además estaba como poseído, Como ¿no? poseído. Okay. Entonces digamos que ese es el nivel 3. Puede ser incluso, has escuchado historias de personas que intentan hacer algo, no sé, rezar o comunicarse con Dios y a veces escuchan voces que se los impiden, como que te está empezando a acechar. Digamos que ese podría ser el nivel 3. Y el nivel 4 ya es la posesión demoníaca, es decir, cuando un demonio toma el control de tu cuerpo. Que era, digamos, lo que ya estaba. O sea, Roland ya había pasado el 1, el 2 y el 2. Él pasó así derechito al 4. Entonces, después de que el padre William Bowder pide el permiso con el arzobispo y le dicen que sí, inicia el exorcismo. El 16 de marzo de 1949 iniciaron el exorcismo. Y aquí cabe aclarar algo, porque no sé si tú lo sepas, pero cuentan que los exorcismos no son como los vemos en las películas. Porque en las películas, si te das cuenta, es un momento climático de la película donde rezan algo y dura, ¿qué te gusta? 15 minutos. Sí, bye, ya, mamá. Ajá. Entonces, lo que dicen es que no, que los exorcismos pueden tardar días, semanas, meses. Como le pasó a Emily Rose. Ah, ándale, que le pasó a Emily Rose. No sé cuánto tiempo fue el de Emily Rose. Fueron, creo que 3 meses de 10 horas cada uno. O sea, 10 horas de sesiones. Imagínate. Sí, por sola. Imagínate, en el caso de Roland fue más de un mes que todos los días estuvieron, digamos, atacando a este demonio. Entonces, para que quede como claro, digo, en las películas es entendible que sea en corto tiempo. Un mes en el no, imagínate ver el exorcismo durante un mes, no, pues ya muestras la batalla final nada más en el clímax y bye. Chiste es que el 16 de marzo de 1949 empieza el exorcismo y van el padre Bowder y el sacerdote Raymond. Van los dos, digamos que tal cual como la película, van los dos, pero aquí el que lleva la batuta es el padre William. Que sería el padre Damien. Ajá. Y él le dice al sacerdote Raymond que lleve un diario. Le dice, por favor, de todo esto que vamos a hacer, toma nota. Vas a hacer un diario de todo esto porque quiero que esto sea una guía para otros sacerdotes. Ah, mira. O sea, porque este caso sí está medio denso. Y fue así como más adelante se conoció este caso, ¿no? Porque hicieron un diario de todo lo que pasó. Y así empieza el exorcismo. Ya va el padre, digamos, súper armado, lleva el ritual romano, lleva agua bendita, lleva un crucifijo y lleva la estola morada. Que estaba investigando cuál era el significado de la estola morada. ¿Tú sabes cuál es el significado? No, yo de eso no sé nada. ¿No? Bueno, se dice que la estola morada tiene un significado de penitencia, o es decir, es para atacar, por así decirlo, cosas negativas o para obtener la gracia después de algún pecado o algo muy negativo. Por eso se dice que lo usan cuando te confiesas o cuando hacen un exorcismo, porque es como este simbolismo. O sea, no todos los pueden usar, porque creo que no todos pueden hacer exorcismos, ¿no? Sí, no todos, pero cuando te confiesas, me imagino que sí. Porque se dice que lo blanco es para cosas, por eso los sacerdotes se visten de blanco para cosas como positivas o bonitas, como los bautizos y todo esto, y para donde van a ver trancazos, ándale, donde van a haber putazos, aquí vamos de morado. Ahí sí. Exacto. Entonces, pues se llevó su estola y ahí es donde empieza el exorcismo. ¡Qué miedo! Pero cuéntanos, ¿qué pasó durante este exorcismo? Pues este pobre niño Roland, que una de las cosas que te quería comentar también es, estamos hablando de que él nació en el 35, ¿no? 30 y tantos. 1935. Y estamos en 49. O sea, en los años 40, ¿qué tan fácil hubiera sido, incluso que los médicos no supieran mucho de la esquizofrenia o de algún problema de salud mental, que un diagnóstico fuera como muy rápido y aceptaran hacerle todo esto al niño, que lo único que estaba viviendo era un aspecto mental? Pero lo que me llama mucho la atención es cuando empiezan a hacer este exorcismo, empiezan a ver
que además le tiene cierta, no sé decirle fobia o como a las imágenes. A las imágenes religiosas. Empieza a dejar de comer, empieza a tener un grado de desnutrición, pero además empieza a platicar como muchas cosas que eran secretos de ambos ambos sacerdotes. Como en El Exorcista, ¿no? Que los empieza como a... Sí, como a retar intimidar. e intimidar. Ajá. Por eso, bueno, en la película al menos, no sé si recuerdan esa escena cuando entran los sacerdotes y le dicen, no escuches nada de lo que te diga porque te va a decir... Sí, de todo. O sea, te va a pegar donde más Más te duele duela, y exacto. te va a hacer que te desconcentres y no hagas lo que tienes que hacer. Ujú. Pues sí, como dices, durante este exorcismo Roland se la vio muy mal. Roland y el sacerdote, porque también el sacerdote, como eran jornadas muy largas de rezos y de todo esto, y de oraciones, pues también él se vio muy afectado. Sí, no ya podía, estaban débiles. No podía dormir. Claro. Literal, era una batalla. No podía dormir, estaba perdiendo mucho peso, porque literal, esto era una batalla. Como dato curioso, en la película del Exorcista, no sé si recuerdas, cómo es la cama de la niña. De Regan. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, ¿Cómo sí, es? que tenía como si fuera de bronce y tenía estos barrotes, ¿no? Sí, pero cuando es el momento del exorcismo, ¿te acuerdas? No. Les vamos a poner una foto aquí. Pero si te das cuenta, la imagen de la cama es como un ring de boxeo. Y de hecho, uno de los sacerdotes practica el boxeo. Y cuando es el momento de los madrazos con el demonio, la cama tiene esta forma como de un ring. Digo, se justifica porque es como para que ella no se golpee con Por los, eso con están los barrotes, amarrados, pero claro. están amarrados Ajá, y tienen esta tela. apariencia Ajá. del ring tal cual. Sí, es cierto. Y pues bueno, en esta historia así fueron, o sea, los madrazos estuvieron duros, eran jornadas muy largas, como Ajá. dices, como el ejemplo que pusiste del caso de Emily Rose, eran jornadas muy largas donde tenían que rezar todas las noches y siempre parecía que él lo expulsaba, pero eran falsas alarmas, es decir, había ocasiones donde él Recuperaba la conciencia. vomitaba y recuperaba la conciencia y decía, no, ya se fue. Y otra vez. Y estaba, digamos, 2 días tranquilito y ya de ahí empezaba otra vez. Entonces ya cuando pasaba esto, el padre era así como de, no cantemos victoria porque esto es una falsa alarma. O sea, seguramente al ratito nos va a madrear otra vez. Entonces, pues nada. Después de 17 días, el sacerdote pide que sería buena idea bautizarlo. Porque recordemos que él no practicaba la fe católica. Entonces dicen, pues a lo mejor si lo bautizamos ayuda un poquito. Y ya cuando lo llevaban a la iglesia, pues él igual, como dices, estaba impidiendo llegar a la iglesia, estaba intentando tomar el control del carro que lo llevaba uno de sus tíos y le dijeron, hinche loco, bájate. Y ya lo bajaron del carro y ya lo llevaron como pudieron a la iglesia, incluso tuvieron Sí, que... tenía aberración, ¿no? Sí, entonces tuvieron que simplificar el rito. acto así de, bueno, ya para que te bauticemos y lo bautizaron. Obviamente lo tomó de la peor Mal. manera, pero no sirvió de mucho. Después de que continuaba esto, deciden llevarlo al hospital de los Alexianos. Lo llevan a un hospital en el área Es lo psiquiátrica que te decía, es un hospital psiquiátrico. para poderlo, pues para poder seguir con este exorcismo y sobre todo porque ya la familia y ya todos los que estaban alrededor de él no podían con él. Entonces los sacerdotes dijeron, pues hay que llevarlo a un lugar específico donde lo mantengamos encerrado, lo mantengamos... Y sometido, porque decían sometido. que la fuerza era muy grande, ¿no? Muy fuerte. Entonces, este hospital de los alexianos o alesianos es una congregación religiosa que se dedica como al cuidado de los jóvenes y por eso pues era aceptado ahí Roland. Y ya, pues lo llevaron ahí, siguieron con el exorcismo durante varios días. Resulta que el día 29, decidieron sacarlo al aire libre, pues para que se despejara un poco. Se oreara un poquito. Lo llevaron de día de campo y dicen que ese día casi se desvive porque corrió hacia un acantilado y se iba a tirar. Pero uno de los sacerdotes que iba con él Se lo lo evitaron. impidió. Entonces ya estaban como muy preocupados diciendo, pues si no lo vamos a lograr, a lo mejor y este joven termina con su vida, ¿no? En fin, después de toda esta lucha, llega el día 32 y a alguien de este hospital se le ocurre poner una
una figura de San Miguel de Arcángel ahí en la habitación. Y digamos que ahí empezaron un poco a ganar la batalla. Es que San Miguel es mi ángel. Cuéntanos mi un poco de arcángel. San Miguel Arcángel. De hecho, el cumpleaños de San Miguel Arcángel, para el que no lo sepa y crea en él, es el 26 de septiembre. Y ese es el día que se honra a San Miguel Arcángel. Y se dice que es el consentido de Dios. Si se fijan, hay figuras de San Miguel Arcángel y que tienen un demonio en los pies, como si lo estuviera pisando, y tiene esta espada de fuego. Porque se dice que es el único arcángel. Entendamos que el diablo, Lucifer, que es luz bella, Luzbel, era un ángel, pero es un ángel caído. Y es solo San Miguel, es el único que tuvo la fuerza para someter al demonio y mantenerlo en el infierno, si lo quieres ver así. Entonces es quien puede salvar un alma de las garras del demonio. Pero digamos podemos, porque ya ves que cada arcángel o cada santo tiene como a veces algún fin o propósito, o hay un grupo de gente que le pide ciertas cosas. En el caso de San Miguel de Arcángel, me imagino que le puedes pedir de todo, pero hay como algo en específico, ¿no? Sí, porque él protege. Él protege, él abre caminos, él guía, te protege de las malas cosas que te puedan suceder. Por eso es que va y está contra el mal. Como bien dices, hay unos que ayudan a los enfermos, para encontrar cosas, no. San Miguel es como el protector de todo. Digamos, si alguien te está haciendo brujería o así, él va a entrar al quite. Porque es como, digamos, ya las cosas más pesadas, es como uno de los más fuertes, San Miguel Arcángel. Mira, lo que pasa es que yo no creo así como mucho en la brujería, pero, y sí creo mucho en los ángeles, pero lo que sí creo es que si algo te va a pasar, San Miguel interviene para retrasarte o cruzar algo en tu camino para que no llegues al momento. ¿Tú tienes una anécdota así con alguno de los ángeles que crees? ¿Que hayas pedido algo o que quizás no lo pediste, pero que luego lo viste como una señal? Fíjense, y eso me acaba... Tengo muchas experiencias con ángeles, lo puedo decir, muchas. Por eso siempre San Miguel para mí ha estado acompañándome. Porque si tengo algún tipo de problemita, pido algo... De repente voy al súper y me dice, no sé, la dependienta, mi nombre es Miguel, dependiente, mi nombre es Miguel Ángel, ¿no? O de repente voy por una calle y veo que hay una iglesia que dice, iglesia de San Miguel Arcángel. O sea, como que empieza a mandarme como, ahí estoy. Y no sé si se acuerdan, y estoy muy triste, de mi pulsera de patitos que traía siempre. Sí. Patito. Sí. La perdiste. El sábado estaba yo grabando con Jorge, este sábado que acaba de pasar, estaba grabando con Jorge ya en la noche aquí. Mi hijo había salido y me llama mi hija y me dice que había tenido un problema, mi hijo, que se le descompuso el coche, que se estaba saliendo toda la gasolina. Literal, la gasolina así. Pero se queda en una curva que es súper peligrosa. No manches. Pero súper peligrosa es súper peligrosa. Que a los que conozcan más o menos el norte, donde está la cúspide de este centro comercial. El norte de la Ciudad de México. El norte de la Ciudad de México, hay una curva donde asaltan, secuestran, terrible. Y justo ahí se le paró el coche, solito. ¿Okay? Y en la noche. Sí, a las 10 de la noche. No mi manches. hijo no tiene 15 años, pero de todas maneras aquí ya no importa la edad. Y cuando me llama, la verdad es que yo estaba bien preocupada, sobre todo por el lugar. Y entonces empecé a decir, a mis ángeles les empecé a decir, por favor, si algo debo de perder, o sea, yo ofrezco, yo siempre les he dicho a los ángeles y al universo, si algo les ha de pasar a mis hijos, que me pase a mí. Yo me aguanto lo que sea, pero a ellos no me los toquen. Y empecé a decir, o sea, yo ofrezco lo que necesiten, pero que no lo vean, hágalo invisible. Y yo salí con mi pulsera y a partir de ese día no la encuentro. O sea, esa noche saliste y de ahí no te acuerdas ni dónde se perdió.
No, ya no la encuentro. Pero no la encuentro ya busqué por todos lados. Y van a decir, ay, es una pulsera. Sí, pero tiene elementos, una medalla de mi mamá. O sea, tiene un valor sentimental muy grande. Muy, muy grande. O sea, te lo juro que en la mañana lloré. O sea, lloré, porque sí es un elemento que me duele mucho haberlo perdido. Pero dije, si era el precio, yo les ofrecí. Y lo acepto. Yo lo acepto. Ok. Pero además me dice, ya me habla mi hijo y me dice, tranquila, ya pedí la grúa, pero ¿qué crees? Que vino un policía. Y cuando me dijo policía, perdón, señores policías, pero pues también nos preocupa a veces. Hay buenos, pero también hay malos. Sí hay buenos y hay otros que no te dan mucha seguridad, mucha confianza. Pues sí. tú crees que lo acompañó todo el tiempo. Wow. No llegaba la grúa. Y le dijo, no te preocupes, quédate en el coche, voy a ir a buscar la grúa. Se fue en la patrulla a buscar la grúa y regresó con mi hijo y lo escoltó hasta el taller mecánico donde fue a dejar el coche. Wow. Qué buen policía que le tocó. ¿No? Sí. Pero o sea, una todo. bendición, todo. Pues sí, todo. es que todo estuvo para que él estuviera cuidado y yo ofrecí algo que a mí me doliera, que a mí me importara y pues mi pulsera no aparece. Y yo lo atribuyo a que mis ángeles sí me escuchan. Te escucharon. Pues qué bonito. Pues en esta historia de Roland, pues San Miguel Arcángel fue, digamos, quien lo ayudó. Porque una vez que pusieron esta imagen en su habitación y mientras estaban en el exorcismo y le preguntaban al demonio quién era, porque existe esta creencia que si sabes cuál es el nombre del demonio es más fácil derrotarlo. Ah, ok. Entonces querían preguntarle quién era y el demonio se negaba y le decía, solo hay una simple palabra que Roland puede decir para que yo lo deje en paz, pero como diciendo, pero no les voy a decir. Entonces el padre, el sacerdote, pues estuvo como pensando cuál podría ser esa palabra y llegó a la conclusión que podría ser la palabra Dominus. No sé si así se pronuncia, pero es en latín. Es una palabra en latín, ok. la cual era la indicada para poderlo dejar en paz. Y resulta que mientras estaban en esto, Roland comenzó a convulsionarse y tuvo una visión mientras esto ocurría y vio que San Miguel Arcángel bajó con su espada y se enfrentó al demonio y fue quien susurró esta palabra. Entonces que a partir de esto el demonio fue derrotado y Roland despertó y fue el fin del exorcismo. O sea, él despertó y ya volvió como si nada y ahí sí fue el final de todo esto. Es decir, volvió en sí y nunca más se volvió a repetir. Yo me impresioné con esto, te voy a decir por qué. Porque resulta que pasan muchos años, Roland crece, todo muy bonito, sale la película del Exorcista, ¿no? No sabía que Roland salía en la película del Exorcista. No. Que salió la película. Sí, salió, la película. Sí, Sí, porque hasta donde yo sé, él no quería que supieran su nombre. Eso. Sí. No. O sea, apareció en los cines la película del Exorcista. Ah, ok. Y él siguió con su vida. Pero resulta que Roland trabaja para la NASA. Es cierto. Y él hace unos paneles, o sea, su investigación lo lleva a construir unos paneles que le sirven a la nave para que el calor no deshaga piezas. O sea, imagínate qué importante es su trabajo. Sí. O sea, gracias a eso pueden permanecer y salir de la atmósfera. Y gracias a eso pudieron llegar a la luna. Sí, o sea, el tipo era sumamente brillante. ¿Y qué es lo que pasa y cómo nos damos cuenta que es la misma persona? Porque resulta que él un día le platica a una compañera del trabajo y le dice, no le vayas a decir, ya sabes que basta que no le digas a nadie para que todo el mundo se entere. Para que todo el mundo se entere. Le dijo, no le vayas a decir a nadie, pero yo soy en quien se basó el exorcista. Y no quería que nadie supiera porque no quería que me estigmatizaran así. Y obviamente la compañerita... Que lo buscaran y lo entrevistaran y todo eso, ¿no?
Pero la compañera no fue muy... O seguramente aplicó la del, se lo digo a ella porque sé que lo va a contar con todo el mundo. Exacto, ya que todo el mundo sepa, y abro mi TikTok. Pero creo que sí, como le guardó bien el secreto por lo que sé, porque nunca lo dijo. Hasta el 2022, que falleció, se supo su verdadera identidad. Todo el tiempo se manejó como Roland Doe y ese no era su, digamos, como que el nombre de pila, ¿no? Exacto. Pues como dices, él hizo su vida, afortunadamente siguió adelante, pero dicen, ya volviendo un poco como al misticismo de esta historia, que en el lugar donde ocurrió el exorcismo de Roland, apareció una mano negra en la pared. Y dicen que esa mano negra que estaba en la pared, por más que lavaban la pared o la pintaban, volvía a aparecer. Digamos que era como la huella del demonio. Obviamente todos los objetos que estaban ahí los tiraron, o sea, no se quedaron con nada de ahí, pero en esa habitación siempre aparecía la huella de esa mano. Esta ala que existía la tiraron para una remodelación. Y dicen que encontraron el diario, encontraron una copia del diario en ese lugar y fue así como conocieron la historia. ¿Que te acuerdas que te dije que escribieron este diario? Todo. Pero en el diario, obviamente, para mantener la identidad del chico, nada más lo mencionaban como R, o sea, no ponían su nombre. Solo ponían la inicial. Solo ponían la inicial, pero fue así como se conoció esta historia. Se dice que al igual que la película, pues en este caso esto ocurrió antes, seguramente la película por eso pusieron eso. Se dice que el demonio no fue del todo derrotado, sino que uno de los asistentes del lugar, al ver el sufrimiento de Roland, se ofreció como huésped, es decir, como déjalo como en paz casa, a él. Y como entonces cuando se liberó, entró al cuerpo de este nuevo. Se dice que era un sacerdote porque mencionaron que al él ser poseído, decidió internarse para siempre en ese hospital y hasta que murió. ¡Wow! Pero dicen que él fue el nuevo huésped, que no fue como que lo pudieron vencer del todo. Pero es que fíjate que esta historia del exorcista tiene tantas historias alrededor, ¿no? Desde el caso de Roland, que en teoría, por lo que conocemos ahora, es en donde se basó la historia. Pero a mí me encanta la historia del exorcista por todas las cosas que sucedieron alrededor, incluso de la presencia de un asesino serial. Que era uno de los que sale como extra de enfermero, ¿no? El técnico radiólogo, donde meten a Regan en la máquina esta para ver el cerebro, ¿no? Todo. Era un radiólogo que decide director contratar para que supiera manejar la máquina se viera real. Exacto. Y resulta que es el asesino serial de las bolsas negras del río Hudson en Manhattan, y que luego se hizo la película de A la Casa con Robert De Niro. Esa no la he visto, pero sí más o menos sabía que hubo, y salió un asesino. De esa película. Pues hay muchos misterios que rodean la película del exorcista. Tenemos que hacer un especial de la película. Sí, de la los película. Misteriosos, si quieren que hablemos de esto. Pues sí, a todo el mundo les pasó algo en esa película. A todo el mundo, sí, a todo el mundo. Fuerte. Pues está súper interesante. Pues hablando de cosas fuertes y de exorcismos y de películas, vamos al número 2. En el número 2 tenemos el caso Enfield, que es el caso donde se basaron para hacer la película El Conjuro 2. Okay. Este es uno de los casos más documentados del Reino Unido. Esta historia sucedió en 1977 en la casa marcada con el número 284 de la calle Green o Green Street en el norte de Londres, Inglaterra. Pues esta historia comienza en 1977 y se prolonga hasta 1979. Es decir, fueron alrededor de 18 meses donde una familia de 5 miembros sufrieron la presencia de un poltergeist o de un fantasma que los estuvo atormentando. Principalmente a 2 de las hijas de esta familia. Esta familia estaba conformada por 5 miembros, que era la mamá, que era Peggy, era una mujer divorciada y tenía 4 hijos.
Las protagonistas, digamos, de esta historia son Janet y Margaret Hudson. Janet, de 11 años, y Margaret, de 13 años. Y habían dos más chiquitos, que era Johnny, de 10 años, y Billy, de 7 años. Si han visto la película del Conjuro, más o menos se puede dar una idea. Que entonces sí se parece, ajá. Sí, hasta los nombres. Sí, pero como siempre, pues no se parecen tanto los actores a las personas reales, pero esa es la idea. Eran estos 5 miembros. Y todo resulta que empezó igual porque estas chicas, un día, Janet y Margaret, jugaron a la Ouija. En su casa. La fregada. Jugaron en su casa, ¿ya viste? Entonces, yo que tú investigaba ese juego que tuviste en tu infancia. No, ya no quiero. Jugaron a la Ouija. Te voy a decir algo, ya no quiero porque por andar diciendo lo del perrito de la leyenda, de Soy Leyenda, ¿por qué no? Les agradezco a todos aquellos que tan lindos decidieron platicarme toda la historia. Toda la historia. Y me lo pusieron en Instagram. Pues fíjate que el día llegó el perrito y entonces lo mordió el vampiro. El vampiro. Y entonces empezó, o sea, lo que no quise ver, ya me lo metieron en la... Pues ahorita cuenten historias, a Vilma, de la Ouija, experiencias que tengan y de que aunque hayan pasado muchos años, algo Muchas sucedió. gracias, Esbeín, pero por para tu que apoyo. tengas una anécdota sí, así, ¿verdad? tuya que contar. Bueno, el chiste es que después de que estas dos niñas juegan a la Ouija, resulta que Janet empezó a tener problemas para dormir y comenzó a ser sonámbula. Se despertaba, caminaba por las noches y cuando venía a ver, despertaba en otro lugar de la casa. O sea, no en su camita, sino en otro lugar. Y esto empezó a ser muy constante durante varias noches. Su mamá no le tomó, digamos, tanta importancia. Pues dijo, mi hija ya se hizo sonámbula, pues ¿qué tiene esto de raro? El chiste es que Janet se despertaba todas las noches y andaba de sonámbula y empezaron a escuchar ruidos en esta casa. Hasta ahí, digamos, todo iba como nivel 1, todo muy leve, muy light, hasta que... La noche del 31 de agosto de 1977, Peggy, la mamá, es despertada a gritos por sus dos hijas porque algo estaba pasando en su cama. Entonces ella va al cuarto de las niñas y ellas le dicen que sus camas estaban temblando. ¿Otra vez? Como en el caso de Roland. O sea, esa es una constante en las posesiones, ¿verdad? No sé por qué tienen una fijación con hacer temblar a las camas, pero yo creo que es para despertarte. El caso es que esto no lo vio la mamá, sino que le dijeron no podemos dormir, nuestras camas se están moviendo y todo, y la mamá así como de, ya hijitas, dejen de andar molestando. Son las 2 de la mañana, déjenme dormir. Ya, mañana trabajo. Entonces la mamá se sale, apaga la luz, y cuando se sale, escucha que se arrastra un mueble. Entonces ya la mamá cuando vuelve a entrar al cuarto se da cuenta que un librero de esos buenos, de hace años, ¿no? Como de los de madera. Sí, no como nuestros libreros de ahorita. Sí, se desplazó. Entonces la mamá dijo, no, pues ya no fueron estas amigas, están en su cama, ¿cómo es que esto se desplazó? Entonces ahí sí ya les creyó y salieron corriendo de su casa. Así que vámonos no como todos. El pastor de la otra. Sí, no como el pastor de la otra, de a ver, acuéstate en el sillón, acuéstate ahora en el piso. La cama. No, la mamá sí al primer susto salió dijo, corriendo. vámonos de acá. Salieron corriendo a medianoche de la casa y se llevó a sus hijos a la casa del vecino. Y ya llegó con el vecino y le contó y le dijo, no, pues acabo de pasar esto y que no sé qué. Se podría decir, bueno, más adelante voy a comentar este hecho que tiene que ver con el papá y que vivían solas porque estaban atravesando un divorcio, pero la mamá dentro de su susto creía también que sus hijas estaban un poco, pues, afectadas por esta separación que estaba viviendo con su ex esposo. Entonces creía que de alguna manera estos problemas estaban pasando por esto, ¿no? Pero pues no se explicaba cómo es que se movía el mueble, ¿no? Entonces ya le dice al vecino y ya el vecino va a la casa y el vecino al entrar a la casa empieza a escuchar ruidos. O sea, a la casa de ellas. A la casa de Peggy. Entonces el vecino dice, ok, voy a ir a revisar. Yo la neta, si fuera el vecino, bien valiente. No, yo no voy. No, ¿para qué? O le digo, no es nada, ya regrésense. O quédense a dormir y mañana vamos a ver con calma. Pero no, el vecino dijo, yo voy a ir a ver. Y ya cuando fue el vecino y iba entrando a la casa, escuchó ruidos. Y se supone que ya no había nadie. Pero el vecino sí fue miediosito porque dijo, ya escuché ruidos, pero ya para qué le muevo. Entonces se salió y dijo, no, mejor le hablamos a la policía. O sea, sí escucho ruidos, pero ¿para qué le jugamos? Y le hablan a la policía. Y llega la policía a la casa. Y cuando llegan a la casa, los policías, uno de los policías cuenta que cuando entró a la casa, vio cómo una de las sillas se movía. Es decir, que la silla se levantó unos centímetros del piso y se desplazó como 1 metro. Y obviamente nadie la estaba moviendo.
Entonces, el policía dijo que no podía explicar esto que estaba pasando y les dijo, pues no lo puedo explicar, pero pues tampoco hay nada, o sea, no hay nada en esta casa, nada humano. Lo otro, ¿qué puedo hacer yo? O sea, en mi reporte que voy a poner, o sea, entré y el chamuco movió la una silla. silla. Y él dijo así como de, yo no puedo resolver nada. O sea, sí hay cosas, pero yo no lo puedo resolver. Y ya, o sea, ese fue el reporte del policía y por este reporte se empezaron a enterar algunos reporteros. Y también la mamá, un poco preocupada por lo que estaba pasando, pues sí empezó a pedir ayuda de decir, oigan, vengan a ver qué está pasando aquí en mi casa porque hay espíritus chocarreros. Y pues ya. Bueno, entonces ahora sí cuéntanos qué pasó después de esto. Oye, pero una pregunta, ¿los Warren? Yo creí que me ibas a preguntar, ¿y los espíritus chocarreros? No, ¿los Warren sí existieron en esta historia? Sí, sí existieron, pero más adelante. Ok. Y no como creemos. Exacto. Y no como creemos. Ok. Pues nada, resulta que ella empieza esta casa además era nueva, ellos no vivían ahí, a raíz del divorcio es que ellos se mudan a esta casa. Entonces... Y la estaban pagando. Sí, tenían una hipoteca. Pero además no sabían todavía o no reconocían todos los ruidos que sucedían en esta casa, como que había ruidos nuevos. Y como cualquier casa que no está del todo nueva. Sí, que tiene, hasta una casa nueva truena la madera o se asientan las construcciones y todo. Entonces, resulta que ella empieza a ver que en su hija Janet, que es la más pequeña, además de que empieza a caminar, como dices tú, que despierta en otro, pero empieza a tener ya problemas de conducta, tal como empezar a ser incluso agresiva con los hermanitos, los más chiquitos. Con los chiquititos. Margaret, al parecer, era otra de las, o la hija que está, la mayor, y que esta identidad ya le había puesto también el ojo. Porque casualmente Janet y Margaret siempre estaban juntas o en la mayor parte al principio de las ocasiones que empezaban a moverse cosas o había cambios incluso en la voz de Janet, la única que los presenciaba era Margaret. Uh-huh. Pues resulta que, como bien dices, este ente se fijó en las dos hermanas y la mamá al pedir ayuda y los reporteros al empezar a enterarse de esa historia, resulta que un día llegó un reportero y fue y les preguntó y todo, y digamos que todo iba normal. Uh-huh. Hasta que las niñas suben y salen de la sala y cuando ya se iba a ir, vio que algunos juguetes se movieron y un Lego le fue lanzado a la cara. Al reportero. Al reportero. Uh-huh. Entonces el reportero igual dijo... el reportero dijo, sí doy fe y legalidad de esto, pero mejor me voy. Y después de esto, pues como sale la nota en el periódico, más lo que había dicho el policía, más lo que la familia contaba y la mamá que estaba desesperada y pidiendo ayuda, llega la Sociedad para Investigación Psíquica. Hay una sociedad allá en Inglaterra que se llamaba así. ¿Que son parapsicólogos? Ajá, sí, que estudian como estos fenómenos paranormales. Uh-huh. Y llegaron dos personas que fueron las que llevaron realmente el caso, uh-huh. No los Warren, que fueron Guy Lyon y Maurice Grosse. Okay. Fueron los dos investigadores que estuvieron como mayor tiempo con esta familia e investigando los sucesos. El fenómeno. El fenómeno. Y pues ya llegaron a la casa, empezaron a instalarse, a hacer sus investigaciones. De hecho, fueron ellos quienes captaron la famosa foto de la levitación. Sí, Janet, ¿no? De Janet, que se las vamos a poner acá, que muchos creen que esa foto está truqueada. ¿Tú qué piensas como cineasta? Yo veo la foto y sí podría parecer un brinco. No lo siento tanto como una levitación, uh-huh. Pero pues quién porque sabe. Porque hasta las rodillas se ven que están como cuando como brincas, flexionadas, ¿así? sí. Uh-huh. Que nos digan los misteriosos qué opinan. Pero sí, yo siento que es más como un brinco. De hecho, hubieron, durante esta investigación, Guy y Maurice se dieron cuenta que sí pasaban cosas y que otras cosas también eran un poco cosecha de las niñas. Pero quizás se podría atribuir a que querían atención. Y estaban pasando por algo. Sí, y dos, tal vez como
para que no quedaran como mentirosas, ¿no? O sea, es decir, estamos diciendo esto y están viniendo reporteros a nuestra casa, investigadores y todo. Sí, más vale que se vayan con más pruebas. Vale que se vayan con algo, Ajá. que no haya sido en balde su visita. Pero sí, estuvieron investigando. Una noche cuenta Maurice que escuchó golpes. Estaba escuchando golpes y las niñas ya se habían subido a dormir y que cuando escuchó esos golpes subió corriendo a la habitación de ellas y vio como una de las sillas se movió y una puerta del armario se abrió. Sí. Entonces, él pues sí les dio este beneficio de la duda y empezó a ver cosas que decía, pues esto sí puede ser cierto, aunque las niñas puedan ser traviesas o aunque las niñas le estén metiendo de su cosecha, hay muchas cosas que no se pueden explicar y que se han visto aunque ellas no estén presentes. Si bien hubieron muchas ocasiones que no estando ellas no pasó nada, no significaba que todo lo provocaban ellas. Porque como bien dice, seguramente el ente pues había puesto sus ojos en ellas. Es como que a las que voy a fregar van a ser ellas dos. Exacto. Y resulta que mientras los hechos iban avanzando, Janet empezó a ser poseída por este fantasma, por este ente, porque empezaba a tener cambios de voz, como gruñidos, y como que una voz se asomaba. Al enterarse de esto, y como ya se empezó a volver un caso muy mediático, llegó la BBC y las entrevistó a las dos, a Margaret y a Janet. Es la famosa escena de cuando están en la sala. Ajá, y que están sentadas y que le pregunta, oye, y las voces no sé qué. Que de hecho, si pueden, les vamos a poner un pedacito de ese video. Hay grabación, Hay ¿verdad? grabaciones de eso, o sea, hay audios y está la entrevista. Y resulta que ahí empieza a hablar Janet y empieza a decir quién era, ¿no? Quién era este ser. Is anybody there? No. Who's there? Doctor. Mientras esto sucede, empezaron a haber personas que decían, no, pues puede ser que Janet está fingiendo la voz. O sea, tampoco es una gran ciencia fingirla. Pero muchos desestimaban este hecho porque para poder fingirlo con una voz tan rasposa y a ese nivel y por durante mucho tiempo. Era una niña. Una niña de 11 años. Durante mucho tiempo, porque era alguien que podía hablar 2 horas, ya se hubiera lastimado las cuerdas vocales. O sea, ¿tanto tiempo? Al estar forzando la voz. Y de hecho así fue. Hubo una psicóloga que se llamaba Anita Gregory que dijo, a ver, yo voy a agarrar un poco este caso y me voy a llevar a Janet 6 semanas al hospital. Le voy a hacer pruebas, a ver qué show con ella. Y pues no, o sea, de las cuerdas vocales estaba bien. Lo único que dijo es que podía ser una niña un poco disociativa con la realidad. O sea, que podía inventarse algunas cositas. ¿Qué? O sea, como que puso en tela de juicio, pero más allá no le vio... O sea, no encontró ningún no encontró como padecimiento. algún padecimiento que lo explicara. Ahora, tú me preguntabas los famosos Warren, ¿a qué horas entran en esta historia? Pues ellos, a mediados de 1978, como era un caso mediático, Lorraine manda una carta a Maurice, que eran como los investigadores de este caso, de nos gustaría visitar a Janet y... O sea, Peggy no los buscó como en la película. No los buscó como en la película. Entonces ya ellos llegaron el 16 de junio de 1978 y se quedaron unos días en la casa. Tampoco vayan a creer que fue la gran investigación. Entonces investigaron algunos días, grabaron algunas cosas, tomaron algunas fotos, dijeron sí, aquí como que pasa algo y ya, y se fueron. O sea, ellos estuvieron pocos días con los Hudson, pero no llevaron el caso como tal, como se ve en la película. Digo, yo lo entiendo, para efectos de una película, pues hay que dramatizar, hay que meterle más cosas, y pues de quien tenían el permiso era de los Warren. Entonces, a final de cuentas, hay que hacerlos protagonistas a ellos. Pero, ¿y Maurice y el otro qué? ¿Por qué no reclamaron su trabajo? En la película sí sale Maurice. Maurice es el ¿de viejito los de lentes. lentes? Él es Maurice. Él sí sale. El que le pegaron una patada fue Guy Lyon. Él no salió en la película. Pero él tampoco estuvo muy de acuerdo con los Warren. O sea, como que traían su pique y los Warren dijeron, pues menos te ponemos. Y aparte porque me imagino que necesitaban una autorización de él. Pero además los Warren se sabe, ¿no? Y ahora que ya murieron los dos, que básicamente ¿cómo se llaman? Demoniólogos, de vidente, medium y todo no tenían nada, que eran un fraude sotototototote. Pues es que vieron la oportunidad y aprovecharon, ¿no? Como muchos.
Porque además es chistoso porque nunca cobraron por ninguna de las investigaciones. Pero sacaban dinero. Exacto. O sea, con los libros, las eso. conferencias, todo. Bueno, el chiste es que, como bien dices, no solo fueron los Warren, llegaron muchos más investigadores, pastores, sacerdotes a hacer limpias a la casa, todos buscando lo mediático, como siempre. O sea, la ayuda era lo de menos. Sí, la ayuda era lo de menos. Y cabe aclarar que en ese tiempo, pues no se pagaba, ni tampoco Peggy cobraba, ni pidió dinero. O sea, ella sí genuinamente decía, ok, vengan para que me ayuden. Pero ayúdenme. Ayúdenme. Ajá. O sea, ella no pidió dinero. Ok. Pues bueno, ¿te acuerdas que Janet tenía esta voz y que llegó la BBC a hablar con ellos y todo? Pues resulta que la voz o este ser que poseía a Janet por momentos se identificó como Bill Wilkins, que decía ser un residente antiguo de la casa, o sea, antes de que ellas... que es el mismo nombre de la película. De la película, eso sí. Antes de que ellas llegaran a vivir ahí, él fue el residente de esa casa y decía que era un hombre de 72 años que había muerto. Maurice Grosse, que fue quien lo entrevistó después, o sea, este hombre ya poseyendo, ya identificado. Poseyendo a Janet, le preguntó, bueno, ¿y Janet por qué no te puede ver? Y le dijo, porque soy un fantasma. Y le dijo, ¿y qué te pasó? Bueno, tuve una hemorragia y me quedé dormido y morí en esa silla de la planta baja. Que la película es un sillón. Sí, que es un sillón. Pero que murió ahí en esa silla. Y estaba buscando como a su familia. Ajá. Y resulta que después esta historia fue confirmada por el hijo de este hombre, por Terry, y dijo, no, sí es cierto, mi papá vivió en esta casa, tenía 72 años y murió de esto. Entonces yo digo, ¿cómo, si esto fuera una mentira, cómo supo todos los detalles Janet? O sea, le pongamos el beneficio de la duda que fingía la voz. ¿Cómo supo el nombre del señor? Tal vez lo pudo saber, pero la edad... ¿Qué fue lo que le pasó y dónde murió? Es demasiada información. Sí, claro. Entonces, por eso hubieron muchos detractores que no, ese era como un eslabón que no podían pudieron tirar. No pudieron tirar. Y sí hubieron muchos. Dentro de todas las personas que llegaron a investigar, hubieron muchos que decían que Janet hasta tenía síndrome de Tourette, que era ella la que hacía todo, que era una travesura de niñas, que nada era real. Sin embargo, pues no se le pudo comprobar tampoco lo contrario, porque hubieron muchos testigos. O sea, hablemos del policía, hablemos del vecino, hablemos del reportero, hablemos de los investigadores, de la propia información que proporcionaba la niña, lo que vio la mamá. El vecino, o sea, había demasiada gente que había estado además, ¿no? Durante los sucesos. Sí, y como dicen, hubieron muchas cosas que seguramente las niñas hicieron. Porque también en la entrevista se ve un poco de complicidad entre Margaret y Janet, pero no del todo. De hecho, uno de los investigadores, Guy Lyon, en 1980, sacó un libro sobre este caso que se llamó This House is Haunted, donde contó toda esta historia y como diciendo, a ver, tampoco es que todo fue mentira. O sea, yo lo viví, yo tengo ciertos datos, yo tengo otros datos y aquí les van. Él tenía otros datos. Entonces, pues ese fue el caso. Se dice que la familia después de unos años se fue de ahí. Así como llegó este ente, así se calmó. Aquí no hubo un exorcismo como tal para sacarlo, claro. Sino que poco a poco se fue diluyendo. Ni fue un demonio. Ni fue un demonio, fue un fantasma, por así decirlo, ¿no? Sí, exacto, el Wilkins. El Wilkins. Y ya se dice, hay una leyenda urbana que se dice que la señora Peggy, que falleció en el 2003, que murió en su casa, se dice que también falleció en la misma silla donde murió Bill. Se dice. Pero quién sabe. Pero además, qué ganas de conservar las cosas de los muertos. Yo lo hubiera tirado. ¿No? O sea, pues sí. Ahí está, y chance está muy bonita, bueno, se quedó. Pero ya me dicen que ahí se murió y ahí se aparece, gracias, bye. Al otro día está en la chimenea. Sí, pues sí. Después esta casa creo que fue vendida a otra familia, que fueron los Bennett, pero sí sé que ellos no duraron mucho, que dijeron, no, pues mejor nos vamos, y ya se fueron. Pero sí ya cambió de dueño esa casa, ya no son Pero, los... ¿sabes qué estoy viendo? Desde el primero de Ronald aquí a los de Enfield, es que primero empezaron por esto de los Ouija, movimientos, ¿no? La Ouija. Luego la fregada Ouija, que ya me van a decir qué me espera en la vida. Y luego sí tienen vida. O sea...
A lo que me refiero de que chavo, salieron victoriosos. sí, o sea, y tienen profesiones y tienen carreras, e incluso ya no quieren ni siquiera, como Ronald, que se sepa nada. ¿Por qué ocultar una historia que te podría dar a ganar? Ujú. Y por otro lado, ahorita conocemos la inteligencia artificial, que se pueden manipular las fotografías, pero estamos hablando de los 40 y de los 70. O sea, era mucho más difícil manipular todo, ¿no? Sí. Sí, o sea, por ejemplo, la foto donde supuestamente está levitando, pues sí fue con una cámara análoga. Y no la puedes truquear. De hecho, hay personas que la han analizado y dicen, no está truqueada, pero tampoco es tan convincente la levitación. ¿Y por qué no suceden estas posesiones del 2000 para acá? Porque ya es más difícil truquearlas. ¿O es tan fácil que nadie lo creería? Que nadie lo creería. Y también porque es como la mayoría de los casos que hemos tocado, que cada vez estamos más contaminados, hay más referencias y ya es más difícil creerlas. Pero ¿tú crees que el diablo ya no está tan preocupado por los seres humanos? ¿O ya estamos tan corrompidos que ha de decir... Que ya dijo entre ellos solitos. Sí, ellos solitos se destruyen. Entre ellos se destruyen. ¡Qué fuerte, sí! Sí, pero tú dices, en estas dos historias salieron victoriosos. En esta última, en la que tenemos en el número 1, no salió victoriosa nuestra protagonista. En el número 1 tenemos el expediente Vallecas, o el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro. Esta historia ocurrió en España en el año de 1992. O sea, ya. Sí, ya a principios de los 90s. De hecho, esta película inspiró al director Paco Plaza para hacer la película Verónica, que salió en Netflix en el 2017. Entonces, este caso también está inspirado, también tuvo una película. Los hechos, pues resulta que Estefanía Gutiérrez era una joven española de 18 años que vivía con sus padres Máximo Gutiérrez y Concepción Lázaro y junto a sus hermanos. Estaban ubicados en la calle 8 Luis Marín, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Por eso se le conoce como el Expediente Vallecas, porque así se llamaba el lugar donde vivían. Ella pues había sido criada bajo la religión católica, sin embargo, por estar en su adolescencia, principios de juventud, era muy allegada a todo este tema del ocultismo y lo paranormal, algo que por lo que yo supe estuvo muy de moda y tuvo mucho auge a finales de los 80s. No sé por qué, pero es algo que, digamos, a la juventud le empezó a encantar estos temas. Supongo porque también es un poco de rebeldía, o sea, es oponerte un poco como a lo tradicional, a lo religioso. A los códigos, a todos. Sí, entonces, claro. Por eso estaba como muy de moda este tema. Pues resulta que el 27 de noviembre de 1992, la policía recibe una llamada de un padre de familia que le dice, necesito que vengan porque en mi casa hay un poltergeist o un fantasma. Están ocurriendo cosas muy raras y estoy aquí con mis 5 hijos y las cosas se mueven. Cuando llegan los policías y encuentran a la familia, les dicen, todo esto ha pasado porque mi hija falleció hace un año y a partir de entonces, mi hija Estefanía, y a partir de entonces han estado pasando cosas muy raras. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con Estefanía? Resulta que Estefanía, esta chica de 17 años, a finales de 1990, esta historia se te va a hacer familiar, Vilma. Ay, no, se reunió con 3 amigas. No, bueno, en la escuela. En la escuela, se reunió con 3 amigas en la escuela y se juntaron para jugar la Ouija. Mira Estaban jugando la Ouija porque querían comunicarse pues con alguien del más allá, pero ellas utilizaron un vaso para moverse en el tablero. Entonces estaban jugando a la Ouija cuando los cachó una maestra. Y la maestra al entrar pues obviamente las regañó y les dijo, ¿qué están haciendo aquí, chamacas, no sé qué? Y agarró el vaso y lo tiró al suelo y se rompió. Y dicen que cuando el vaso se rompió salió como un humo, como especie de un humo y se metió en el cuerpo de Estefanía. Cuando eso pasó, Estefanía empezó a convulsionar. Le empezó a dar un ataque. Obviamente pasa esto, las regañan y todo,
Y a partir de este hecho, Estefanía cambió. Pero no cerraron la sesión. Y no cerraron. Me la lleva el sesión. demonio. No cerraron la sesión porque fueron interrumpidas. O sea, fue de lárguense de aquí, levantaron su O sea, tablero. todo mal. Todo mal. Y ahí empezó la desgracia de Estefanía. Entonces, ella empezó a cambiar en su casa. Dicen que empezaron a verla que se comportaba muy rara, que veía el techo y hablaba como en otro idioma, susurrando cosas. Se quedaba mucho tiempo mirando hacia el techo y diciendo cosas extrañas. Un día mencionaron que ella de la nada se cayó al suelo, empezó a convulsionar, pero se empezó a reír. O sea, no como que si perdiera del todo el conocimiento, sino sí. más bien como que estaba convulsionándose, pero se reía. No sé, a mí me remite un poco como si estuviera siendo poseída, tal vez. No sé, ¿tú qué piensas? Es que esto de la Ouija ya me está preocupando, pero ¿tú no crees que estos entes, demonios, lo que sea, pudieran ya elegir a alguien aún sin jugar? Porque también estaban las otras niñas, ¿por qué a ellas no? ¿Por qué en específico a Estefanía? Yo siento que tiene que ver tu energía, tu sensibilidad, porque eso es muy sabido. ¿Pero que esté o alta o baja? No, o sea, de que... yo creí que de estatura. No, de energía. De energía, sí, de energía, pues sí. O sea, hay gente que es más O sea, susceptible. los chaparritos Los no. chaparros no, así que me salvo. Exacto. Sí, yo creo que hay gente que es más susceptible a esas cosas que pueden ver, escuchar y todo. Yo conozco gente, incluso de esta oficina que ven cosas y los demás no los vemos. Entonces, Espérate algo, ahorita que acabas de decir, en el capítulo de La cara del psicópata que sale los lunes. Ajá, comercialazo. Comercial, sí, por favor, vayan a suscribirse y denle like. Hay un minuto, creo que es el 31 o el 47. Lo voy a ver bien, pero los voy a decir. ¿Pero de qué capítulo? Sí, ¿verdad? Sí. Del capítulo. No, pues no le digo para que se echen todos. Todos, ok. Creo que es el de Gypsy Rose Ajá. que salió. Y dice, algo me está explicando Jorge. Y yo ya lo regresé varias veces porque vi el comentario. Y yo no estoy hablando ni me acerco al micrófono en ningún momento. Y cuando algo dice él que está hablando algo de brujería, se oye así, como un quejido. Y sí se escucha. No manches, lo voy a ir a escuchar. Es el de Gypsy. El de Gypsy Rose. Minuto 30, 31. Está en un comentario porque alguien lo puso, ya ves que ponen el minuto, así somos todos de obsesivos, y ponen minuto y segundo, y dice, alguien más oyó el quejido, y yo dije, Entonces sí lo escuché, pero me puse a verlo para ver si es que yo hice algo de, ya ves que casi no se me da, pero no, es un quejido así de... Van tras Jorge, aunque no crea en eso. A eso iba, por eso me acordé. Que no será que también es como un reto de, ¿no crees en mí? Pues ahí te va. Yo sí también creo en eso. Yo por eso creo todo, para que no se metan conmigo. Entonces creo en todo. Pero sí, yo creo que hay personas que son más susceptibles a esto y por eso les toca. Y a veces porque también lo buscas. O sea, como que te prestas para estas cosas y pues te va a tocar. Okay. El que, como dice, el que juega con fuego, pues, se quema. Pues bueno, resulta que ella empezó a tener estos cambios y nuevamente los papás la llevan al médico. Como las otras historias, dijeron, bueno, la vamos a llevar al médico para ver qué es. Y pues dijeron, no, pues seguramente tiene ataques epilépticos, pero no le hicieron tantas pruebas. Más bien le dieron medicamentos para que eso ya no ocurriera. Sin embargo, siguió ocurriendo, obviamente. Ella no dejaba de ver sombras, no dejaba de ver personas. Incluso ella decía que siempre sentía que veía un pasillo y al final del pasillo muchas sombras y que la llamaban. Resulta que el 14 de julio de 1991, un año después de su sesión espiritista en la escuela, Estefanía murió repentinamente. Lo extraño es que ya había dicho con su familia que ella iba a morir joven. O sea, ella les había dicho, yo voy a morir antes que ustedes. Incluso les llegó a decir, ese día de esta noche no paso. ¿Cuándo murió? Ella murió el 14 de julio del 91. Pues resulta que un día antes, el 13 de julio, ella atacó violentamente a una de sus hermanas, a su hermana Marianela, y
Ya al otro día, que estaba un poco más tranquila, se fue a acostar y le dio un ataque. Entonces le dieron una pastilla, le dio un ataque, digamos, como una convulsión. Ajá, le dieron para calmarla. Y en la madrugada ella despertó de repente, empezó a faltarle el aire, decía que le faltaba el aire y se agarró la cabeza muy fuerte y sufrió un ataque de catalepsia, que según lo que tengo yo entendido, es como que si el cuerpo quedara inmovilizado. Entonces se la llevan al hospital. Por eso a veces los enterraban vivos. Porque tenían como este catalepsia, ataque que técnicamente parecerían muertos. ¿Qué? Sí que parece, porque se bajan todos los niveles, es el corazón, el pulso, todo, a tal grado que ahorita obviamente ya sabrían, ¿no? Pero en esta época, pues aunque lo quisieran escuchar, con un estetoscopio no se escuchaba. Y hay un actor que se llama, apellida Pardavé, no sé si... Joaquín Pardavé. Que le tenía pánico a eso, incluso él creo que padeció de catalepsia. Sí, catalepsia, ¿no? Sí, catalepsia. Y cuando lo enterraron, incluso habían unas campanitas que él decía que cuando lo enterraran, le tenía tanto miedo a eso que pudiera él despertar y tocarla. Para que lo salvara la campana. Pues sí. Bueno, el chiste es que ella la llevan al hospital con este ataque y muere. O sea, le da una muerte... Sí, murió. Le dio una muerte súbita y sospechosa. Eso fue lo que decía la autopsia. Al parecer fue de asfixia pulmonar, pero no supieron explicar más allá del por qué falleció. Y ahí la familia pues se quedó con muchas incógnitas de qué fue lo que realmente pasó con ella. Sin embargo, ella muere, pero las cosas raras en la casa empiezan a multiplicarse, empiezan a suceder cada vez más, empiezan a moverse cuchillos, vasos, la familia empieza a ver sombras. Una de las pequeñas decía que veía a una niña fantasma. La madre escuchaba a veces la voz de Estefanía, escuchaban diversos sonidos en las habitaciones de la casa. Entonces, realmente las cosas empezaron a empeorar. Incluso decían que veían a un anciano que se paseaba ahí por la casa y que el lugar que más les asustaba era el baño de ese departamento. Una noche, una de las hijas presenciaron cómo sus muñecas fueron golpeadas contra la pared. Sí, y obviamente... Pues al principio dijeron, no, pues ha de ser el fantasma de Estefanía, pero ya cuando se pusieron las cosas de color hormiga dijeron... ¿O por qué tanto enojo de Estefanía? O sea, dirían, oye, Estefanía, ¿no que nos querías? El punto es que un día ocurrió lo más sorprendente de este caso. Resulta que un día iban a ir al cementerio a visitar la tumba de Estefanía y la mamá se despertó primero que todos y cuando se despertó... se dio cuenta que tenía hollín en la nariz, o sea que estaba como manchada de negro y ya se acercó al altar de su hija. Y había habido como un incendio. Había como un incendio, pero lo que vio es que faltaba la foto de la niña que no estaba en el altar. O sea, de Estefanía. De Estefanía. Y la vio tirada en el piso, pero estaba como boca abajo. Entonces va la mamá, levanta la foto y cuando levanta la foto se dio cuenta que de la imagen lo único que estaba quemado era el rostro de Estefanía. Ni el marco ni nada. Y que tampoco el cristal estaba roto. Solo se había caído. Se había caído y solo estaba quemado el rostro de Estefanía. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué hubieras hecho? Pero además lo cañón de esto es que cuando se despierta la mamá tiene el hollín. Es como si alguien hubiera tirado esto, hubiera tocado la foto, la hubiera quemado y hubiera ido con la mamá y la hubiera tocado. Así como de, mira, quemamos la foto de tu hija. Porque entonces, ¿por qué tendría hollín si ella estaba dormida? Hubiera tenido el hollín después de haber encontrado la foto y haberla tocado. Sí. Pero resulta que fue antes. Entonces era como si, como volverse a burlar, ¿no? De lo que tú crees como santo, bendito, que es tu hija, pues mira. Sí, o sea, era... Y también era como poner las cartas sobre la mesa y decirle, mira, no es tu hija. O sea, esto que tú creías que era tu hija que estaba aquí visitándolos, claro, exacto, no lo es. Exacto. Y lo que le pasó a tu hija fue algo terrible y ¿qué crees? Se metió con quienes no debían, ¿no? O sea, ahí ya la familia
obviamente entendió que esto era pues un demonio, o era algo más allá de un simple fantasma. Entonces la familia, ya fue cuando ocurrió el mayor de los hechos. Como esto iba empeorando, pues ya la familia decidió dormir todos juntos. Eso ya era suficiente para salir corriendo. Empezaron a dormir todos en la sala y es cuando el 27 de noviembre de 1992 le hablan a la policía y ya llega la policía. Uno de los más famosos fue el inspector Negri, que llegó con otros 2 agentes y entraron a la casa. Pues la familia dijo, pues entren ustedes a ver y a ver qué investigan. Y ya cuando entraron a la casa, pues sí, se dieron cuenta de estas cosas, que escucharon ruidos. Cuando entraron al baño se dieron cuenta del descenso de la temperatura. Incluso ellos mencionan que de lo más impactante que se dieron cuenta es que cuando iban pasando vieron cómo cayó un crucifijo que estaba en una de las paredes y que tenía como un rasguño, como que si alguien lo hubiera aventado en ese momento. Entonces ya te imaginarás los policías cómo se pusieron. Los policías igual dijeron, o sea, bajaron. O sea, sí, pero... Sí, pero no. Entonces, los policías le dijeron a la familia, sí están pasando cosas, pero pues no hay delito que perseguir. O sea, sí, esto es una cosa del diablo, pero pues eso ya no nos corresponde a nosotros. Es otro departamento. Es otro departamento. Y ya hicieron su reporte. Y fue nuevamente, yo no sé cómo esas cosas se filtran, pero nuevamente fue por el reporte de los policías que se empezó a hacer muy conocida esta historia y nuevamente, al igual que el caso de Enfield, empezaron a llegar un montón de investigadores, gente que quería grabar y saber de esta cosa, se empezó a volver algo muy mediático. Y la familia, pues también ya estaba un poco harta de este tema, ya no muy querían dar entrevistas y todo. Una de las anécdotas más sorprendentes que encontré sobre esto es que hubieron unos reporteros que llegaron a la casa y querían grabar. Y entraron a la casa y todo, y la mamá les dijo, no los van a dejar grabar. Y ella así como, ay señora, está usted loca. Y ya, entonces pusieron las cámaras y contaba el reportero que pusieron las cámaras y cuando intentaron grabar, la cámara les dijo, no, batería, Sí, low battery, batería baja. La quitó, cambió la batería que estaba nueva y cargada, la puso y vio cómo la batería bajó y se descargó. Y el punto es que no pudieron grabar nada en ese departamento. Entonces, pasaron los años y ya la familia decidió venderlo. Dijeron, no, pues mejor vámonos de aquí. Y ya lo vendieron. Las cosas nunca realmente dejaron de pasar. Digamos, fueron sucediendo en menor medida, pero nunca dejaron de pasar. Incluso se cuenta que los nuevos residentes, los nuevos inquilinos, también les había pasado que en el baño, estando a solas, les tocaban la puerta. Y entonces siguieron presenciando algunas cosas. Sin embargo, los señores ya no viven ahí y obviamente los hijos crecieron, se casaron y rehicieron sus vidas. Pero eso fue lo que pasó en este caso de Estefanía. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te pareció? Más bien, ¿qué te parecieron todas las historias? Híjole. Porque todas tenían que ver con la fregaza. Ouija. Sí, no. ¿Qué me pareció? Que sí, no hay que jugarle a lo desconocido. Yo siempre digo, hay personas, ¿no? Que empiezan, a mí no me hacen nada y yo los reto. Yo digo, ¿para qué? O sea, si de veras, si no es cierto, no pasa nada. Pero ¿y si sí? Por eso digo que no hay que retarlo. Exacto, no retes a lo que no conoces y ya todos muy contentos. Pues sí, mejor. Yo prefiero no meterme, no puedo asegurar que estas cosas existan, pero algo que sí te puedo decir es, si tú me platicas una anécdota, yo no te puedo decir, es que eso no existe, qué ignorante eres. Porque ¿por qué yo voy a debatir una experiencia que tú me estás diciendo? Si así lo viviste y así lo sentiste, pues está bien, claro, ¿no? Pero en los 3 casos que me acabas de platicar, la constante también son los niños. Y los testigos, que hay muchos testigos. Claro, hay muchos testigos, pero yo digo, ¿pero por qué el mal se ensaña con las almas, ¿no? Que supuestamente son más puras, más controlables. Por eso mismo, porque son más controlables y más puras, porque es un poco lo que decíamos, es esta forma de retar a Dios. Y es como que nos vamos con lo a ir que más te duele. Con lo que más te duele, los más inocentes. Ay, qué feo. Sí, pues sí.
Pero todas tienen historias atrás, entonces pueden ser creíbles, porque hay manera de revisar reportes de policía, todo. Sí, por eso te digo, fueron tan documentados que por eso existen novelas, existen documentales, existen películas de estas 3 historias, porque hay muchos datos y hay muchos hechos que no pueden ser descalificados así o explicados, sobre todo, ¿no? Así darle una explicación científica de que esto fue lo que ocurrió. Entonces, como no existe esto, pues sí, hay que darles el beneficio de la duda. Wow, pues muy interesantes tus historias, ¿eh? Cada vez creo que estamos mejor en historias. Ahí vamos, ahí vamos. Que nos digan los misteriosos de qué tema les gustaría hablar, porque sí leemos y les vamos haciendo caso. Ya hemos visto algunos comentarios de algunos temas que ya les tenemos preparados que nos han pedido. Entonces, pues estén pendientes. Es que hay muy buenas historias, de verdad que hay muy buenas historias y creo que echamos buen chal, así que... Y aparte es porque nos apasionan. Sí, entonces cuando exacto, te apasionas es como de... Pues muchísimas gracias, me gustaron estas historias. Me imagino que ya traes otras nuevas para la próxima semana. Sí, ya tenemos preparados muchos temas. No me vas a decir más o menos que sea sorpresa. Sorpresa. Nada más que ya no me sigas diciendo cosas que sí me pueden pasar porque ya me estoy preocupando. Ya tengo como mi filita de y si sí, y si sí, y si sí. Pero mira, las vamos a ir dosificando. No todo va a ser tan oscuro para que no te me asustes. Sí, las vamos a ir dosificando. Sí. ¿Va? Pues muchas gracias. No sé, algo más que quieras decir. No, pues muchas gracias a ti, Vilma. Como siempre es un placer estar aquí en Te Cuento los Misterios y esperamos que también los misteriosos les guste estos temas que les traemos. Recuerden que esta es una versión diferente a los miércoles. En los miércoles tienes tus invitados y discutes otros tipos de temas y teorizan sobre ellos, pero aquí es un poco más estas historias que nos gusta charlar con amigos y en pijamadas y en fogatas. Más Entonces, relajado. pues ahí vamos a ir mejorando y trayendo los temas que también ellos nos pidan. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Ya he visto varios comentarios que ya se nombran aquí misterioso presente, que eso está padrísimo porque ya se empieza a hacer una comunidad diferente, ¿no? De los otros canales. Tengo una pregunta ahorita que dices de misteriosos, que digan esta vez qué team son. ¿Team Vilma que ya jugaron la Ouija o Team Esbe que no han jugado la Ouija? Que la canción. A ver, que digan, a ver cuántos ya jugaron. Y si quieren que el team de Esbe se ponga a jugarla. Que lo invitemos a, no sé, alguno de estos canales paranormales, ¿no? Que te inviten. No, paso. Sigo siendo Team Esbe que no juega la Ouija. Bueno, pues ya tenemos los dos. ¿A quién apoyan? Si no hacerlo como Svein o hacerlo como yo y arrepentirte de haberlo hecho. Así que les agradecemos mucho. Por favor, síganse suscribiendo. Es mucho más fácil estar en contacto si le dan el like, si activan su campana y así no perdemos capítulos y podemos estar mucho más cerca. Les agradezco todos los temas que nos están mandando. Sí los estamos revisando y los estamos estudiando. Afortunadamente son muchos, por eso nos estamos tardando un poquito más. Pero les agradezco, que estén muy bien y hasta la próxima. Muchas gracias.